buenos días, tardes o noches. Eh, lo que voy a hacer es leer el libro de Introducción a la Historia de la Filosofía de Ramón Xirau. Ramón Xirau nació en Barcelona, España, en 1924. Debido a la guerra civil en 1938 se exilió en Francia, primero y luego en México. Adquirió la nacionalidad mexicana en 1955. Es doctor en filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Eso pasó en 1946. Y profesor de esa facultad desde 1949, así como investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Eso es un poco sobre Ramón Xirau. Ahora leeré un poquito el resumen que está en la parte de atrás. Ante nuestro propio misterio siempre surge la misma pregunta: ¿por qué? ¿Por qué la vida? Y con esta una segunda pregunta: ¿para qué? ¿Para qué nuestra vida? Hombres a la vez perdidos y encontrados en un mundo que desconocemos, escribe Ramón Xirau, nos vemos llevados por la inquietud, por el desosiego y por la esperanza. Las preguntas acerca del destino de la vida son un hecho. Se las han planteado desde lo más antiguo de la historia todos los hombres, se las han planteado los poetas, se las han planteado los artistas, se las plantean desde que la filosofía es filosofía los filósofos. Para Xirau hay que entender la filosofía como una cuestión de vida. Ahora leeré la introducción. La introducción. Los hombres empezaron por saber que el hombre tenía historia. Los cristianos afirmaron que nuestra vida en esta tierra, vida de paso, es un transcurso histórico en el cual cada instante es una decisión radical entre la salvación eterna o la eterna condena. Hemos aprendido después que no solo el hombre, sino todos los seres vivos preceden en una historia que es creciente desarrollo, creciente complejidad, creciente evolución hacia más conciencia. Hemos aprendido por fin que no solo la vida, no solo el hombre son seres históricos, también lo es el universo, paso de formas más primitivas de la preconciencia a la vida, de la vida al pensamiento, del pensamiento a la conciencia. El concepto de historia se ha extendido a cuanto existe, y cuanto existe se ha extendido a más allá de la Tierra, más allá del sistema planetario, más allá de nuestra galaxia, hasta alcanzar lontananzas imperceptibles tan lejanas que se nos antojan infinitas. Ante este crecimiento del mundo histórico en el cual estamos en un estar que es transcurso, el hombre, ya lo observaba Pascal y lo ha vuelto a observar recientemente Teilhard de Chardin, puede sentirse perdido. Decía Pascal que somos una nada en comparación con el todo, pero si el universo ha crecido en grandezas ya apenas descriptibles, ha crecido también en minucias ya apenas observables. Nos rodea lo infinitamente pequeño: electrones, átomos, fuerzas y energías. Pascal hubiera añadido que somos un todo por comparación con la nada, mínimos y grandes seres que se preguntan por el sentido de su ser. Vemos que los demás se mueren, nos sabemos destinados a la muerte, nos sentimos en un mundo que es en esencia misterioso. Ante nuestro propio misterio siempre surge la misma pregunta: ¿por qué? ¿Para qué la vida? Y con esta pregunta en segunda pregunta: ¿para qué? ¿Para qué nuestra vida? Hombres a la vez perdidos y encontrados en un mundo que desconocemos, nos vemos llevados por la inquietud, por el desosiego y por la esperanza. Las preguntas acerca del sentido de la vida son un hecho. Se las han planteado desde lo más antiguo de la historia. Todos los hombres se las han planteado, los poetas se las han planteado, los artistas se las plantean desde que la filosofía es filosofía los filósofos.
Hay que entender la filosofía como una cuestión de vida que es también cuestión de supervivencia más allá de la vida. A la pregunta acerca del sentido de la vida, a la necesidad de interrogarnos acerca de nuestro propio modo de ser para encontrar una razón de ser, responde la parte más antigua, también fundamental, de la filosofía, la metafísica. No es de extrañar que la mayor parte de este libro introductorio se refiera principalmente a cuestiones de orden metafísico. Ello no quiere decir que dejemos a un lado otros aspectos de la filosofía íntimamente vinculados a la metafísica: el método, la teoría del conocimiento, la moral, y en efecto, si nuestras preguntas son de orden metafísico, es necesario previamente saber si es posible conocer, si podemos o no podemos contestar a las preguntas que nos atosigan. A investigar esta posibilidad se dedica el método y la teoría del conocimiento. Y si la metafísica no es una pura teoría abstracta, es íntimamente vinculada a la vida y es el fundamento de nuestro comportamiento, es decir, de nuestra vida moral. Saber si se puede saber, establecer una metafísica después de fundar las bases del saber, establecer una moral, una forma de vida después de haber ordenado el mundo, después de haber hecho del caos un cosmos. Tal es la línea general de todo gran pensamiento. Uno de los filósofos que en este libro aparecen, disculpen, tal es la línea general de todo gran pensamiento. Tal es también el plan general que hemos seguido al explicar cada uno de los filósofos en este libro aparecen. Y al hacerlo no prescindimos de la historia ni de los principales temas de la filosofía. Tratamos de presentar la filosofía en su historia siguiendo los tres grandes temas en todos los grandes pensadores. Y si alguno de los campos de la filosofía aparece aquí apenas esbozados, ello se debe a una doble razón. La teoría del conocimiento, la metafísica y la moral constituyen el meollo de la filosofía. La estética y la lógica son ciencias tan especializadas que sería necesario escribir un libro aparte para tratar con alguna justicia cada uno de los campos que respectivamente abarcan. Esta introducción es, así y al mismo tiempo, una presentación histórica y una presentación temática, donde los temas vuelven a repetirse como tantas nuevas variaciones en los diversos filósofos de Grecia a nuestros días. ¿Por qué esta presentación histórica? Las razones son varias. La primera de ellas es que hombre, vida, mundo son historia. La segunda es que la filosofía verdadera es un convivir con el pensamiento pasado, a veces un coincidir con el pensamiento pasado, y es sobre todo respeto por las tradiciones. Una filosofía sin tradición es tan inconcebible como una vida sin tiempo. O una civilización sin historia. A estas dos consideraciones primeras y fundamentales debemos añadir una tercera que constituye la hipótesis sobre la cual se fundan nuestros desarrollos. A esta hipótesis y a algunas consideraciones y advertencias quiero dedicar las páginas que siguen. La filosofía se presenta como historia. Ello no quiere decir que la filosofía valga solamente como hecho histórico y que los pensamientos del pasado sean reliquias más o menos curiosas. Todo lo contrario, quiere más bien decir que si bien la filosofía se da en la historia, hay formas de pensamiento que van más allá de la historia y a través de todas las épocas conservan su validez y su verdad. Podemos, en ciertos casos, sentirnos más acercados de Platón que de Sartre, de San Agustín
que de Max Scheler. Quien así no lo crea es que en el fondo no piensa que la filosofía es cosa de vida, ni que las cosas de vida sobrepasan una vida particular, limitada por un cuerpo, un cerebro, un tiempo y un espacio. La filosofía es fundamentalmente búsqueda de la verdad, y esta búsqueda puede encontrarse en periodos bien definidos del pensamiento occidental. El pensamiento de Occidente, al cual se dedica este libro por una simple razón de que es el pensamiento de nuestro mundo, por la razón también de que es pensamiento de otras civilizaciones, no está al alcance de quien esto escribe. Puede dividirse en tres grandes periodos: el greco-romano, el cristiano-medieval y el renacentista-moderno. En cada uno de estos periodos encontramos una evolución similar. En el inicio de cada uno de ellos encontraremos siempre una serie de intuiciones que son como las aguas afluentes habrán de desembocar en los ríos caudales. En estos periodos iniciales los pensadores intuyen la verdad, llegan a ella, pero escasamente la sistematizan dentro de un todo orgánico y ordenado. A estos periodos iniciales siguen periodos de grandes síntesis, que, para emplear la palabra medieval, llamaremos periodos de sumae. Estas sumae recogen mucho de los pensamientos que los precedieron y añaden a estas nuevas ideas para construir sistemas armoniosos donde el mundo aparece claramente ordenado y jerarquizado. Pero las sumae del pensamiento suelen presentarse cuando ya están a la vista la crisis de la civilización que les dio origen y nacimiento. Cuando escriben Platón y Aristóteles, se avecina el derrumbe del Estado-ciudad. Cuando escriben Santo Tomás o Duns Scoto, se avecina la crisis del Renacimiento. Cuando escriben Kant y Hegel, está por salirles el encuentro la crisis más aguda de todos los tiempos, la crisis de nuestro tiempo. Surge entonces un tercer periodo de pensamiento, un periodo en el cual reina muchas veces la desorientación y reina también los nuevos deseos de búsqueda y encuentro. Pero los filósofos de estos periodos, epicureos o estoicos en Grecia, nominalista a fines de la Edad Media, humanistas como Marx, Comte o el mismo Nietzsche a fines del siglo XIX, no dejan de buscar el todo, no dejan de pensar que es necesario encontrar soluciones absolutas. Se encuentran, sin embargo, con fragmentos de realidad y tienden a hacer estos fragmentos sean todo el edificio, a hacer estas partes sean el todo. Así, para Epicuro, el placer, que en Aristóteles es una parte del todo armonioso de la vida, es toda la vida. Para Ockham, la ciencia separada de la fe se edifica como un conocimiento autónomo y se instituyen dos absolutos incomunicados e inconciliables, el de la ciencia y el de la revelación. Para Marx, para Comte, para Nietzsche, hay que afirmar el hombre pero al hacerlo se niega a Dios. Se llega a hacer que el hombre o el superhombre sean los únicos dioses del hombre mismo. A los afluentes han seguido los ríos, a los ríos las gotas que se pretenden río y afluente. En resumidas cuentas, los grandes sistemas filosóficos se realizan en momentos especialmente dotados de la historia. Estos momentos en los cuales todos los acarreos anteriores vienen a convergir para pronto dividirse en creencias relativas que se pretenden absolutas. Claro está que si la filosofía es encuentro con la verdad absoluta
que en última instancia es siempre religiosa, el encuentro habrá de realizarse sobre todo en las Sumae. Ello no quiere decir que los filósofos previos a ellas no se perciban encuentros tan verdaderos y a veces más hondos que los que nos dan las Sumae. No, no existen aquí preferencias, sino hechos, y las preferencias dependen de las inclinaciones y estas de las simpatías, y las simpatías de cada uno puede estar adheridas a un sistema o a una intuición, a una explicación completa o a una forma más bien visionaria. Claro está también que existen grandes síntesis previas a las grandes sumae, así en las filosofías de San Agustín, Descartes, Spinoza o Locke. Pero estos sistemas previos son, si bien a veces más penetrantes que las sumaes decisivas mismas, formas aún abiertas al futuro, afluentes máximos que desembocarán en el río totalizador. Este concepto de la historia de la filosofía se asemeja a aquella idea de los corsi e ricorsi que obsesionó a Vico a principios del siglo XVIII, y que es en efecto, al hablar del crecimiento, la madurez y la caída del pensamiento, no estamos afirmando que los pensamientos se acaben en un momento dado de la historia para que empiecen nuevos pensamientos. En realidad, todo sucede de manera mucho más compleja y más rica. En el cristianismo y en la Edad Media están también Platón y Aristóteles. En la filosofía moderna están San Agustín y Santo Tomás. Y que si la verdad es una, esta verdad no es perecedera, sino permanente. Profetas de esta verdad de Cristo fueron, según San Justino Mártir, Sócrates y Platón, profetas que no sabían que eran profetas. Y si alguna validez tiene el pensamiento de nuestro tiempo, esta validez está en la verdad, siempre renovable. En cuanto a las vías del conocimiento, siempre la misma en cuanto a verdad. No se acaban las civilizaciones, no son las civilizaciones cotos cerrados, son, como diría Whitehead, inmensas permanencias, inmensas y vivas. Diríase que de las cenizas de un modo de vista social renacen siempre a fin de cuentas las mismas verdades remonzadas que han de continuar continuamente a la misma verdad. Tal es la hipótesis central de este libro. No creo que esta hipótesis deforme a los filósofos aquí presentados, que por otra parte podrán ser estudiados al margen de esta hipótesis, por misma como pensadores que dijeron esto o aquello, que contribuyeron la verdad de una o de otra manera. De ahí inicia la primera parte, que es Grecia, del siglo VIII a.C. al siglo III de nuestra era. Lo leeré en un próximo video o grabación. Disculpen por los errores. Si no les gustan los errores, pues puede que así sigan. Si no, esto es solo para recordarme qué es lo que leí. Si alguien... Bueno, solo eso.